Hola, hola, bueno, creo que tuve un problema de conexión. Vamos a ver si esta vez sí podemos transmitir en vivo. Muy bien, bueno, vamos a ver si nos deja el internet el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están y bienvenidos? Soy la doctora Mayerlina Álvarez Quintero, yo soy médico general con enfoque funcional y el día de hoy voy a hablarles sobre las grasas, los tipos de grasas y vamos a ver realmente cuál es ese tipo de aceite que debemos utilizar para cocinar. Así que quiero darle la bienvenida nuevamente a este live y me gustaría que me confirmaran si se está viendo y se está escuchando adecuadamente, ¿sí? Hola a todos. Ok, bueno. Muy bien. Realmente hablar del tema de las grasas es un tema muy controversial porque existen dos bandos. Está las personas que están muy afín de que debemos consumir grasas y está el grupo de personas que están totalmente en contra del consumo de las grasas. Así que durante el transcurso de esta charla les voy a hablar sobre qué son los lípidos, cómo se clasifican los lípidos. Vamos a ver los pros y los contras de acuerdo a algunos estudios científicos y al final voy a hablarles sobre qué tipo de aceite debemos utilizar para cocinar, ¿sí? Listo. Digo que ya me están confirmando. Hola a todos. Hola Estelita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acá tengo a Oliva, tengo a Lady y a Reyes García. A todos, muchísimas gracias por estar en este live y por acompañarme. Muy bien, vamos a definir en primer lugar qué son los lípidos. Los lípidos son aquellos alimentos que nos proporcionan grasas. Los lípidos hacen parte de los macronutrientes. Les explico. Todo lo que nosotros comemos se conocen como nutrientes o nutrimentos. Y estos se van a dividir en dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes reciben su nombre porque necesitamos en mayor cantidad. Dentro de este grupo que encontramos los carbohidratos, las proteínas y por supuesto los lípidos. Y los micronutrientes es porque necesitamos menor cantidad y entre este grupo están los minerales y las vitaminas. Los lípidos hacen parte de los macronutrientes. Los lípidos constituyen una verdadera reserva energética. ¿Por qué? Porque por 1 gramo de lípido nos proporciona más kilocalorías. Mientras que las proteínas y los carbohidratos solamente nos van a dar 4 kilocalorías, los lípidos nos van a dar 9 kilocalorías. Y esto es importante por varias razones, principalmente por las diferentes funciones que cumplen los lípidos dentro de nuestro organismo. Y les voy a nombrar algunas. Los lípidos hacen parte principalmente de la estructura de las membranas celulares. Segundo, los lípidos son los precursores de las hormonas, principalmente las hormonas sexuales. En los hombres tenemos la testosterona, que es la que le va a dar el aumento de la masa muscular, la voz gruesa, la formación de la barba. Y en las mujeres tenemos la progesterona y el estradiol, que es la que nos va a permitir la forma sexual femenina, la que nos va a llenar de grasa a nivel de las caderas y a nivel de las mamas. Los lípidos son importantes porque permiten el adecuado desarrollo de una gestación. Pero los lípidos también son importantes por otras razones. Permite la absorción de un grupo de vitaminas que se conocen como las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, del grupo ADEC. Por esa razón, cuando consumimos ensaladas, yo siempre les recomiendo a mis pacientes agregarle un poquito de aceite de oliva, porque al agregarle aceite de oliva a la ensalada, permitimos la mayor absorción de ese grupo de vitaminas A, D que se encuentran en ellas. Los lípidos también nos permiten la hidratación en la piel, la elastina, ¿sí? Pero los lípidos se llenan a nivel de las células adiposas para proteger nuestro cuerpo, por ejemplo, de los cambios de la temperatura. Pero los lípidos también tienen unas características importantes. Y es que ellas van a dar propiedades a los alimentos que se conocen como características organolépticas, porque le van a dar el sabor, la textura, el olor característico de los alimentos. Lastimosamente, por el
la etiqueta que le hemos colocado a los lípidos, muchos de estos alimentos les hemos quitado esa propiedad que la grasa les da. Y al quedar insípido, pues lastimosamente las industrias han tenido que agregarle a estos alimentos otras sustancias para poder mejorar un poco el sabor. Dentro de estas sustancias, ¿cuáles están? El azúcar y el jarabe de maíz rico en fructosa. Algo importante de los lípidos es que cuando nosotros comemos alimentos grasos vamos a tener mayor saciedad que cuando comemos, por ejemplo, un pan. Después de ver cada una de las funciones que tienen los lípidos y la definición de esta, vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en 3 tipos de grasas. Se dividen en grasas insaturadas, grasas saturadas y grasas trans. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Las grasas insaturadas se dividen a su vez en 2 tipos, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las monoinsaturadas es porque contienen un solo ácido o están conformados por una sola molécula, que en este caso es el ácido oleico. ¿En dónde encontramos esas grasas monoinsaturadas? Las encontramos en carnes rojas y en grasas lácteas, es decir, la leche. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las carnes rojas y la leche contienen en igual proporción grasas monoinsaturadas, pero también contiene grasas saturadas. ¿En dónde más podemos encontrar esas grasas monoinsaturadas? Las encontramos en nueces, almendras, pistachos, en el aceite de oliva y en el aguacate. Es bastante interesante los estudios que se encontraron con respecto a estas grasas. Un metaanálisis que se hizo en el año 2014 se encontró que había una asociación protectora del consumo de estas grasas monoinsaturadas contra las enfermedades coronarias. Sin embargo, este estudio se hizo principalmente con el aceite de oliva. Y esto llevó como a indagar un poco más y se hizo un estudio transcultural de aquellas personas que tenían una ingesta de grasas monoinsaturadas, es decir, que consumían nueces, aceitunas, aceite de oliva. Y encontraron que sí existía ese factor protector contra enfermedades, por ejemplo, como infarto agudo del miocardio, isquemia cerebral, entre otros. Y esto llevó a un estudio muchísimo mayor para poder comprobar esta hipótesis. Y se encontró que las personas que tenían este tipo de alimentación rico en grasas monoinsaturadas acompañado de una dieta mediterránea disminuía incluso un 30% el riesgo de enfermedades cardio-cerebrovascular. Así que aquí llevamos nuestro primer tip. Tenemos que aumentar la ingesta de alimentos que contengan grasas monoinsaturadas. Les recuerdo dónde están: aguacate, aceitunas, nueces, que son almendras, pistachos, y aceite de oliva. Así que vamos tomando nota con respecto a esto. ¿Listo? El otro tipo de grasas son las grasas insaturadas, pero de tipo poliinsaturadas. ¿Por qué se llama poliinsaturadas? Porque contienen varios tipos de ácidos. Aquí hay 2 ácidos que son importantísimos para nuestro organismo, que son los famosos omegas. Tenemos el ácido linoleico, que es el famoso omega 6, y el ácido alfa-linoleico, que es el omega 3. Sin embargo, hay otros tipos de omegas. Estos omegas se conocen como grasas esenciales. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarla y necesita de alimentos que lo contengan porque son importantes para nuestro cuerpo. Sin embargo, dentro de nuestro organismo, la relación entre estos omegas, entre el omega 6 y el omega 3, tiene que estar en una relación 1 a 1. Cuando tenemos una alteración de este equilibrio, de esta relación, nuestro organismo se va a ir más hacia la parte inflamatoria. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen que cuando nosotros tenemos una alimentación rica en omega 6, en la cascada o digamos la balanza va a ir más hacia esa parte proinflamatoria. Pero también dice que cuando tenemos un déficit o una deficiencia de alimentos que contengan omega 3, también va a llevar a ese desequilibrio hacia la parte proinflamatoria. ¿Y estas enfermedades inflamatorias cuáles son? Son las que estamos viendo hoy en día, que son las enfermedades crónicas no transmisibles: obesidad, dislipidemias, diabetes, hipertensión. Sin embargo, hay otras enfermedades inflamatorias que muchas veces no las vemos relacionadas por la alteración de estos omegas. Y son, por ejemplo, las migrañas, los trastornos de la piel, la dermatitis, el acné y también enfermedades gastrointestinales como el síndrome de colon irritable. ¿Alguna vez lo habían pensado así? Bueno,
¿Dónde encontramos estos omegas? El omega 6 lo encontramos generalmente en el aceite de soya, el aceite de cártamo, el aceite de girasol y el aceite de maíz. Y el omega 3 lo encontramos principalmente en aceite de pescado, pero de pescado de agua fría, como es el salmón, las anchoas, la cabala, el arenque, pero también lo podemos encontrar en las sardinas, el atún y las semillas de sésamo, las semillas de calabaza. Así que vamos con nuestro segundo tip. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a disminuir aceites que sean más ricos en omega 6 y aumentar la ingesta de productos que tengan más omega 3. ¿Listo? Este estudio me parece bastante interesante. Este estudio se hizo con pacientes con diabetes tipo 2, en donde se demostró que el cambiar una alimentación rica en aceites poliinsaturados, que fue lo que ya les acabé de comentar, a alimentación rica en aceites monoinsaturados, ¿recuerdan? El aceite de oliva, las aceitunas, las nueces. Cuando se hizo este cambio en la alimentación de estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se demostró que se disminuía la resistencia a la insulina y se disminuye el riesgo de enfermedades ateroscleróticas. ¿Listo? Entonces tenemos que cambiar. El segundo tipo de grasas son las grasas saturadas. Realmente las grasas saturadas son las grasas a las que más las hemos etiquetado, a las que más le hemos satanizado y hemos dicho que son prácticamente las villanas en todo este proceso de enfermedades cardiocerebrovasculares. Sin embargo, las grasas saturadas cumplen funciones muy importantes para nuestro organismo. ¿Dónde las encontramos? Son aquellas grasas que son de origen animal, que cuando están al ambiente son duras. Las encontramos en la mantequilla, en el tocino, la manteca de cerdo, las grasas de la carne, la grasa del pollo, pero también la encontramos en la leche entera, el queso y en el aceite de coco. Como hemos satanizado tantas las grasas saturadas, pues decimos hoy en día que está en auge el aceite de coco, que el aceite de coco es malo. Pues la verdad es que no. El aceite de coco contiene un ácido que es el ácido láurico y este se ha visto que disminuye el peso, ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiocerebrovasculares, tiene una protección en nuestro cuerpo porque es bactericida, fungicida y es un antioxidante. Dentro de las grasas saturadas también tenemos el cacao, que tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo, y recordemos que la leche materna es rica en grasas saturadas. Así que ya dejemos de etiquetar las grasas saturadas como si fueran las villanas, porque realmente el proceso no es por ahí. Hay un estudio que se hizo aquí en Colombia de la Escuela Colombiana Médica del año 2018 que dice lo siguiente, y se lo voy a leer. Varios metaanálisis y reportes del estudio PURE demuestran que el consumo de grasas total saturadas o insaturadas no se asoció con riesgo de infarto agudo de miocardio. En cambio, el consumo o la ingesta de carbohidratos sí se asoció con mayor riesgo de mortalidad total y de enfermedades cardiocerebrovasculares. ¿Sí? Así que estamos viendo con esto que realmente no son las grasas, ¿sí? Sino es el exceso de carbohidratos que estamos teniendo en nuestra alimentación, principalmente porque estamos teniendo una alimentación rica en alimentos procesados. Quitamos las grasas dentro de los alimentos, le agregamos jarabe de maíz rico en fructosa, que metabólicamente actúa totalmente diferente a cualquier carbohidrato, y eso sí es lo que nos está llevando realmente a enfermarnos, ¿sí? Y el desequilibrio que tenemos con los omegas, que fue lo que les acabé de decir. Hay un tipo de grasa que sí hay que tener muchísimo cuidado. Yo por acá tengo mi lupa, porque necesitamos tener ojos abiertos y tener lupa a la hora de leer las etiquetas. Y son las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans son aceites que se les ha modificado químicamente la estructura. Se les agrega hidrógeno, y este proceso se conoce como hidrogenación, que pueden ser grasas totalmente hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. ¿Cuál es la finalidad de hacer este proceso químico? Bueno, estos aceites al hidrogenizarlos hacen de que tengan mayor duración. ¿Se acuerdan que las grasas después de un tiempo empiezan a coger mal olor y tienen un sabor rancio? Bueno,
cuando cambiamos la estructura química de esos aceites, se disminuye el riesgo que vayan a coger ese mal olor, se disminuye el riesgo de oxidarse. Por esa razón, las industrias las modificaron para que duren más, para que no se oxiden tan rápido, las sacaron al mercado muchísimo más económica y eso pues es costo efectivo para muchísimas empresas. ¿Qué se ha demostrado con las grasas trans? Bueno, dentro de los estudios lo que se ha demostrado es que estas son dañinas por varias razones. Aumentan el LDL, que es lo que decimos el colesterol malo, disminuye el HDL, que es el colesterol bueno, y afecta el proceso bioquímico del omega 3. Hay algo importante que quiero destacar acá. El colesterol que nosotros medimos en el perfil lipídico no es el mismo colesterol que nosotros consumimos. Realmente el colesterol que nosotros medimos es el producto de ese colesterol, ¿sí? Si nosotros queremos tener un excelente colesterol y tener los valores en los rangos que consideramos normales, tenemos que mejorar la calidad de los alimentos que consumimos. ¿Qué hace el LDL? El LDL lo que hace es que lleva el colesterol del hígado y lo saca a donde es necesario, ¿sí? Y el HDL, que es lo que decimos el colesterol bueno, recoge el exceso de colesterol y lo va a llevar al hígado para que nuevamente se pueda metabolizar. Cuando nosotros o nuestra alimentación no es adecuada o es de muy mala calidad, lo que vamos a hacer es que vamos a dañar ese LDL. Y ese LDL lo que va a hacer es que va a transportar el colesterol, pero va a botar colesterol por el camino. Es como cuando tenemos un carro dañado, ¿sí? Cuando se daña, anda el carro, pero va a estar botando aceite y gasolina por todo el camino. Y este colesterol que se riega en este proceso de transporte es el que se va a acumular en las arterias y es el que va a terminar haciendo esa placa de ateroma que al final va a ser la arteriosclerosis, va a formar los trombos y va a llevar a los diferentes, tanto el infarto como la isquemia cerebral. Así que es muy importante cambiar nuestra alimentación, que sea de muy buena calidad para mejorar esos valores de perfil lipídico que tanto temor les tenemos. Y dentro de los alimentos que debemos realmente disminuir son estos alimentos que contienen estas grasas trans. ¿Y en dónde encontramos estas grasas trans? Las encontramos en la margarina, que aquí quiero que tengamos una aclaración. La mantequilla es el producto ese producto que viene de la leche. Y la margarina es el producto que viene de los aceites vegetales, que son productos trans. ¿Listo? También lo encontramos ¿en dónde? En las galletas, en los pasteles, en los fritos, pero también las encontramos en aquellos productos que están precocidos, pero luego pasan por un proceso de congelación para luego simplemente prepararlo, como sucede por ejemplo con las papas que vienen congeladas o los nuggets que vienen congelados y simplemente los colocamos en un aceite para prepararlos. Esa capita blanca que tienen estos productos son grasas trans. ¿Y donde también encontramos estas grasas trans? Las encontramos en los embutidos, salchicha, jamón, tocineta. En todos estos productos encontramos grasas trans. También en los productos de paquetico. Esas papas que dicen preparadas con aceite vegetales son grasas trans. Así que si nos damos cuenta, muchos de estos productos son los que consumimos a diario, porque muchas veces, pues, y es lo que le damos a nuestros hijos, porque pensamos que no tenemos el tiempo para mejorar la calidad, por ejemplo, de las meriendas o el desayuno de nuestros hijos. Y se nos hace fácil simplemente comprar un embutido, ¿sí? Una salchicha y prepararle eso para que ellos lleven. Pero miren el daño que nos estamos haciendo y que le estamos haciendo a nuestras familias. Es más fácil aprender a hacer nuestras propias salchichas, por ejemplo, si es que nos gusta el tipo de rollo, ¿sí? O preparar un sándwich de jamón, pero con pechuga real, no con preparados como los embutidos, porque ya vimos todos los contras que tienen estos productos. ¿Listo? Yo quiero saber cómo vamos hasta ahí. Hay un estudio que me parece muy interesante, que es un análisis del estudio de salud de las enfermeras. Realmente el estudio que han hecho este grupo son estudios que son avalados científicamente.
Y ellas que dicen que por cada aumento de las grasas trans se aumenta el riesgo relativo de enfermedades coronarias, ¿sí? Así que, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Podemos concluir que de las grasas que debemos aumentar el consumo de grasas monoinsaturadas. Les recuerdo cuáles son. Les recuerdo cuáles son. Las grasas monoinsaturadas son aceite de oliva, aceituna, nueces, bueno, principalmente esas, y el aceite de oliva extra virgen, ¿sí? De las grasas poliinsaturadas debemos tener un equilibrio entre los omegas, omega 6 y omega 3, disminuir el consumo de aquellos productos que tienen omega 6 como el aceite de canola, de girasol, de maíz, de soya, además que estos aceites son genéticamente modificados. Eso es un tema que vamos a hablar otro día. Y aumentar el consumo de omega 3, ¿sí? Que en dónde se encuentran, en el salmón, en la cabala, en el arenque, en las semillas de girasol, las semillas de calabaza, son espectaculares y son muy ricas en omega 3. Que no debemos satanizar tanto las grasas saturadas, podemos consumirlas, ¿sí? Y definitivamente, con lupa en mano, mirar las grasas trans, aquellos alimentos que contengan grasas trans. Yo sé que de pronto me van a preguntar, doctora, ¿y el maní? El maní no es una nuez. El maní es un tipo de leguminosa que es rica en grasas, principalmente en grasas poliinsaturadas omega 6. Aquí también yo les digo a mis pacientes, no vayamos a satanizar el maní, porque yo puedo quitar el maní de mi alimentación, pero mientras yo consuma grasas o aceite muy ricos en omega 6, mientras consuma alimentos procesados, mientras consuma alimentos con alto contenido en carbohidratos, el solo hecho de quitar el maní no me va a recuperar mi salud, ¿sí? Lo que sí debemos ver, por ejemplo, con el maní es las personas que sean sensibles, porque hoy en día estamos viendo que hay tanta alteración, digamos, de la permeabilidad intestinal, que esta generación, por ejemplo, está llevando a hacer sensibilidad al consumo del maní, ¿sí? Entonces, debemos verlo también por ahí. Listo. Ahora, ya para terminar, realmente es un live corto, pero bastante sustancioso. Lo pueden volver a ver si quieren. Vamos a hablar entonces con qué tipo de aceite debemos nosotros cocinar. Y realmente, este punto es importante aclarar un concepto. Y es que cuando nosotros utilizamos la fritura como un método de cocinado, debemos entender algo de los aceites y es que es el punto de humo. ¿Qué es el punto de humo de un aceite? Es la temperatura máxima en la que este aceite, cuando se pasa de esa temperatura, humea o se quema. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pasa esa temperatura, cambia las propiedades del aceite y se vuelve un aceite de mala calidad, que se oxida fácilmente. Y ese aceite, cuando se impregna en las comidas, ese sí va a aumentar los niveles de LDL en la sangre. El punto de humo se divide en diferentes tipos. Tenemos un punto de humo bajo. ¿Qué tipo de aceite encontramos con punto de humo bajo? Tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, tiene un punto de humo de 160 grados centígrados. Por esa razón, este tipo de aceite se utiliza más para vinagretas como para ensaladas, pero no tanto para cocinar. Otro tipo de aceite que es un punto de humo bajo es el aceite de linaza. Está el punto de humo medio. ¿Qué tipo de aceite encontramos ahí? Encontramos el aceite de sésamo, el aceite de oliva virgen, ¿sí? Dentro del punto de humo medio alto está el aceite de coco. Miren, el aceite de coco tiene un punto de humo, ya les voy a decir, 232 grados, pero también tenemos el aceite de canola que también tiene un punto de humo medio alto que es de 204 grados y el aceite de girasol que es 232 grados. Y tenemos aquellos aceites que tienen un punto de humo muy alto, que es el aceite de aguacate y la mantequilla ghee. ¿Y qué es la mantequilla ghee? Bueno, la mantequilla ghee es la misma mantequilla que proviene de la leche de la vaca, pero que pasa por un proceso en el que se clarifica, que se le quita la caseína a la lactosa, que se han demostrado que son inflamatorios, con el fin de que la mantequilla tenga mayor durabilidad y tenga un punto de humo más alto, ¿sí?
Entonces, por eso utilizamos la mantequilla ghee o la mantequilla clarificada. Y algo importante que debemos tener en cuenta con estos tipos de aceites es cada cuánto debemos utilizarlos, porque no podemos utilizarlos todos de la misma manera. Por ejemplo, el aceite de oliva se puede utilizar hasta 3 veces, que no cambia la calidad del aceite, pero ya en la cuarta vez ya inmediatamente cambia la calidad de este. Otros tipos de aceites, por ejemplo, el aceite de girasol se puede utilizar, digamos, bueno, como 2 veces y ya de ahí no es tan apto para utilizar. Igual los otros tipos de aceites. ¿Cuál es la conclusión a lo que quiero llevar durante esta charla? Primero, quitar la idea o la costumbre de que tenemos que preparar alimentos fritos. Hay muchas formas de preparar nuestros alimentos, por ejemplo, cocidos, al vapor. Pero si ya queremos utilizar algún tipo de aceite, pues miremos los aceites que tengan un alto punto de humo, ¿sí? Recordemos cuáles son: el aceite de aguacate, la mantequilla ghee, el aceite de coco. Esos son aceites que son recomendables por el punto de humo que tienen, que son bien altos. Otra forma de preparar los alimentos es utilizando, por ejemplo, el horno, ¿sí? Y hoy en día pues contamos con un utensilio que es la air fryer. Sin embargo, hay algo importante con la air fryer y es que hay que tener en cuenta el tiempo de cocción de los alimentos, porque muchos de estos se tienden a sobrecalentar. Y cuando nosotros comemos alimentos sobrecalentados, lo que hacemos es que se cambia la estructura del alimento y se convierte en una sustancia que está muy relacionada con cáncer principalmente del estómago, que es la acrilamina. Entonces, no porque esté preparado en la air fryer, yo me tengo que comer la parte negrita del chicharrón. Así que hay que tener también muchísimo cuidado en eso. Así que este era el live el día de hoy. Espero que se haya aclarado muchísimos conceptos, hayamos quitado un poco la idea de que hay algunos alimentos que todavía los estamos satanizando muchísimo y que tengamos como más conocimiento con respecto a qué tipo de aceite o qué tipo de grasas debemos consumir en nuestro día a día. Así que quiero saber si hay alguna pregunta ya para terminar el live. O si está todo claro. Ok. Listo, bueno. Entonces espero que les haya servido esta charla. Hayamos aclarado algunos conceptos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado acá en el live. Y muchísimas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.